Hola a todos, muchas gracias por inscribirse. En nombre de San Marino también le agradecemos mucho el interés. Eh, Antes de presentar las credenciales de Esteban, quería comentar cómo nos hemos conocido. Hace unos años atrás, nosotros ya estábamos planeando la idea de hacer una marina en una playa que está cerca de Paracas, está en el kilómetro 210. Nos parecía un lugar ideal para hacer una marina y buscamos a los mejores asesores en marinas y también en master plan, en diseño de master plan, porque esto no es solo una marina, sino es un condominio con un club y con una marina eh, que es el elemento principal, ¿no? Entonces llegamos así a Esteban y a ETSA, una empresa americana también. ETSA tiene 50 años haciendo master plan de resorts alrededor del mundo. Y en el caso de ATM, es una empresa que tiene 40 años haciendo marinas también alrededor del mundo. Esteban ha estado viajando por el mundo, ha vivido en Dubái también, un proyecto muy grande, y ha estado en diferentes partes del mundo. Con Esteban y con ETSA, y también con Ricardo Martín de Rossi, que es nuestro arquitecto local y socio, visitamos esta playa y vimos pues, que las condiciones eran ideales, lo validamos con los expertos, y asimismo también hemos viajado. Esteban tuvo la gentileza de llevarnos a varias marinas privadas en Estados Unidos, en la Florida exactamente, donde hay un proyecto, digamos, similar, ¿no? Que son condominios con casas que tienen embarcación frente a la casa, con un club, con una marina muy grande, y que nos sirvieron de ejemplo para hacer nuestro proyecto. Bueno, sobre Esteban pueden ver aquí sus credenciales. Es ingeniero civil, máster en ingeniería oceánica y tiene una especialización en diseño marinas. Trabaja en ATM, es el asociado principal y como ven ha dirigido más de 100 estudios y proyectos relacionados con marinas alrededor del mundo, ¿no? También es presidente de la Comisión Técnica de Navegación Recreacional, que es una entidad que tiene presencia en 65 países y se encarga justamente de esta comisión. Bueno, sin más, les dejo a Esteban que nos explique todo el tema de las marinas en Latinoamérica. Yo creo que es una charla muy interesante. Gracias, Esteban, por aceptar la invitación. Adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un gusto para mí. Espero que todos los asistentes estén bien y espero que lo que les voy a presentar les resulte interesante. Cualquier cosa, estamos disponibles tanto en la sesión de preguntas y respuestas como después a través de Gonzalo. Entonces, como dijo Gonzalo, vamos a hablar hoy un poquito de algunos proyectos de marinas, un poco de planeamiento y del proceso, un par de temas más o menos técnicos o conceptuales, y después ejemplos y casos. Espero que esos sean interesantes y más divertidos. Cuando hablamos de experiencia, ¿de dónde viene? Bueno, ATM tiene no solamente más de 30 años de experiencia trabajando en todas partes del mundo, sino que el equipo de marinas, el equipo estable de marinas, tenemos 11 personas que tienen más de 8 años trabajando en la empresa, casi exclusivamente en proyectos de marina, algunos 31. O sea, los que más tiempo tienen la empresa son 200 y más de 200 años de experiencia, más gente nueva. En América Latina venimos trabajando hace muchísimo tiempo, en México, Panamá y otros países por más de 20 años, en Perú y en Colombia más de 10 años, infinidad de proyectos en el Caribe y las Bahamas. Esta es una marina que se diseñó hace 15 años exclusivamente para megayates. Este es otro proyecto un poco más reciente. Y también proyectos más chicos de resorts, más boutique, de embarcaciones más pequeñas. En Estados Unidos, la experiencia de la empresa son más de 30 años, casi 40. Una cantidad
muy amplia de proyectos, desde la concepción inicial hasta la construcción. Y en Medio Oriente, también en Asia y China, pero en Medio Oriente también tenemos una oficina, muchos proyectos. Yo viví en Dubái entre 2006 y el 2007 trabajando en este proyecto de las palmeras, que tienen Dubái tiene sus historias y sus problemas, pero fue una experiencia profesional espectacular por la cantidad de proyectos, la variedad de proyectos, las cosas que descubrimos como empresa, las metodologías que desarrollamos como empresa, habiendo tanta actividad, fue una época muy interesante. Específicamente, como tema más o menos teórico, decidí comentar ahora un poquito algunos temas. En realidad esto, la primera vez que lo escribí fue hace como 15 años para una charla. ¿Cuál es el valor de una marina dentro de un proyecto inmobiliario más grande? Y hace 20 o 30 años las marinas eran una amenidad, un servicio, un elemento que se ponía ahí en el proyecto porque hay que poner una marina, porque hay que poner un campo de golf. Y ahí se quedaba, y daba un valor difuso, valor subjetivo, valor no asignable al proyecto en su conjunto. Y ahí se quedaba la cosa. En algunos proyectos que tenían productos inmobiliarios frente al agua, sí también se empezaba a cuantificar eso como un valor agregado. En los proyectos de canales, obviamente eso tiene mucho valor. Y la verdad es que las marinas que se desarrollan excavando en tierra generan una cantidad de oportunidades de generar valor para el proyecto desde este punto de vista, como valor agregado inmobiliario, porque uno está creando frente de agua. Y lo que hace 20 años prácticamente era una novedad, era que la marina tiene que ser un negocio que genera sus ingresos y que se puede comercializar, que el desarrollador inmobiliario del proyecto en su conjunto lo puede comercializar de la misma forma que reserva un área para construir un hotel y después se lo da al desarrollador y operador del hotel. Para poder avanzar en esa línea fue que hace más de 20 años la compañía desarrolló toda la metodología para hacer los estudios de factibilidad económica de la marina y el plan de negocio de las marinas. El valor como amenidad, acá hay un par de ilustraciones, el hecho de tener un club de yates, el hecho de tener los espacios comunes y áreas comunes frente al agua, todos ellos son valores agregados al proyecto que no necesariamente son asignables específicamente a un producto que forma parte del proyecto. Ejemplos de valor inmobiliario es cuando uno tiene una marina y vende acceso solamente a esa marina a los dueños de propiedades en el proyecto, y obviamente cuando uno tiene canales, ¿no? Que es el caso de San Marino. Como unidad de negocio, como decía antes, y en un par de slides más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle, hay que hacer el análisis específico de cómo se integra el planeamiento y cómo se integra el negocio. Hay una cantidad de análisis, tanto desde el momento que uno empieza a hacer el estudio de mercado, como decía antes, el hecho de que hay que tener una factibilidad económica y un plan de negocio específico para la marina como unidad de negocio es imprescindible si uno quiere encararlo de esta forma. Y entonces, en esa estructura de valor a distintos niveles, es que se desarrollan este tipo de proyectos, como es el caso también de San Marino. Un comentario quizás en paralelo: muchas veces cuando se habla de marinas se piensa o se cree o se presupone que la marina tiene que tener todo. Y la verdad que no todas las marinas tienen necesidad de tener todo. Hay muchas veces que una marina forma parte de lo que se llama, o a veces llamamos, un sistema de infraestructura náutica. Y en la medida que el sistema tiene los elementos que tiene que tener, el negocio náutico, la actividad náutica, la industria náutica, todos los servicios complementarios que genera, se pueden desarrollar, y se pueden desarrollar al máximo de su potencial. Esta explicación muchas veces
es la que hay que explicársela o hay que desarrollarla cuando uno está hablando con autoridades de gobierno y hablando planeamiento costero, no necesariamente siempre las cuestiones de desarrollo de un proyecto en particular. Pero esta visión del sistema también es algo que aunque parezca curioso, la cristalizamos y la desarrollamos como un elemento muy importante en Dubái, donde había una cantidad de proyectos todos al mismo tiempo y cada uno quería hacer sus cosas y muchísimas veces no se pensaba en función del sistema y de infraestructura náutica, de servicios que tenía que estar a disposición de los proyectos. Ahora voy a hacer un par de comentarios sobre el proceso de planeamiento. Estas tres, esta transparencia de 3 slides y los dos siguientes son en realidad distintas formas de decir lo mismo. Hay un proceso, el tiempo, digamos, viene en esta dirección a medida que avanza el proceso de planeamiento, nos movemos en este sentido, y en este sentido el análisis marina muestra todas las facetas, o algunas de las facetas más importantes que tienen que tenerse en cuenta en forma simultánea, en forma integral, en cada etapa del proceso de planeamiento. Entonces, desde que uno empieza a identificar el terreno y empieza a ver cuáles son las variables, cuáles son las características del sitio primero y del potencial del proyecto, tiene que tener en cuenta aspectos que tienen que ver con el planeamiento físico, aspectos que tienen que ver con la ingeniería, temas ambientales, hidráulicos, de calidad de agua, de vegetación, de fondos marinos, y todo el aspecto de mercado, porque si el proyecto tiene que prestar servicio a una demanda de la comunidad náutica, y tiene que ser un negocio, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha atención, y en todas las etapas del proyecto hay algo que hay que hacer en esta línea de trabajo. Para otra presentación había armado esta transparencia, en donde, por ejemplo, acá se entra un poquito más en detalle en aspectos regulatorios o algunos otros temas de estudios básicos que hay que tener en cuenta antes de comenzar el proceso de planeamiento inicial, y después los estudios técnicos que se van desarrollando para poderle darle forma al plan maestro definitivo. De vuelta, estos son temas un poquito técnicos que los voy a pasar un poquito rápido, pero la idea fundamental, el mensaje fundamental es: hay una cantidad de aspectos, algunos de ingeniería y muchos que no son de ingeniería pura, que tienen que confluir, que integrarse para generar un plan bien concebido, que funcione bien internamente, de la Marina, y de la Marina en el contexto del proyecto. Entonces, acá van a ver que es interesante para este proyecto de San Marino, trabajamos ATM y ETSA, y ATM y ETSA tienen una historia de trabajar juntos de más de 30 años en distintos proyectos, cada uno haciendo lo suyo, pero como implementándonos e integrándonos muy bien en ese tipo de proceso. Es más, algunas de las cosas que acabo de presentar las aprendimos de trabajar con ETSA en lo que tiene que ver con planeamiento. Esteban, un paréntesis. A los participantes les pido, si tienen alguna pregunta, que le escriban. Tienen una opción de preguntas y respuestas. Las vamos a ir acumulando para que al final del webinar las pueda resolver Esteban. ¿Sí? Muchas gracias. Dale, Esteban. Bueno, como decía antes, uno de los temas importantes es entender el mercado. Y, perdón que estoy dando vuelta con el apuntador, es entender el mercado y entonces la experiencia de distintas partes del mundo en cuanto a los patrones de desarrollo de la industria náutica, por ejemplo, es algo
que a nosotros nos resulta muy útil. Hay patrones de crecimiento de la industria náutica que son similares o equivalentes en distintas partes del mundo. El hecho de que los yates se hacen más grandes, las embarcaciones se hacen más grandes, las marinas viejas se tienen que reconfigurar, ese tipo de patrón de desarrollo ocurre en todas partes del mundo. Muchas veces hay gente que es especialista en estudio de mercado, que no conoce el mercado de las marinas específicamente y la actividad náutica en particular, y hace 25 o 30 años que ATM decidió que los expertos en estudio de mercado que no saben de marinas son muy peligrosos, y entonces empezamos a hacer nuestro propio estudio de mercado, porque, por ejemplo, el análisis de datos. La actividad de marinas es un negocio muy, muy pequeño. Si uno compara la cantidad de marinas que hay en el mundo con la cantidad de hoteles que hay en el mundo, son dos órdenes de magnitud completamente distintos. La metodología que uno puede aplicar para evaluar hoteles no sirve en las marinas. Hay mucho más de experiencia y de entender estos patrones que los datos. Entonces, por ejemplo, en Perú, si uno quiere ver cuántas embarcaciones registradas hay, lo único que va a ver es datos del pasado que están teñidos con el hecho de que no hay lugares donde poner el yate. Y nosotros sabemos que hay lugares donde hay una actividad económica y una población que tiene la posibilidad de comprar un yate, que si no tiene dónde ponerlo, no lo va a comprar. Y entonces la demanda potencial insatisfecha es uno de los trucos, es uno de los análisis, es una de la forma de evaluar el mercado que es única de marinas, donde la experiencia es irreemplazable y donde a nosotros nos resulta sumamente interesante trabajar. Y al mismo tiempo hay información súper técnica, súper cuantitativa. Por ejemplo, últimamente estamos utilizando mucho más información de datos de posicionamiento de yates, que es información cuantitativa que nosotros la usamos cualitativamente, porque la verdad es que tiene algunos problemas de calidad de información. Entonces hay que entenderla y utilizarla en el contexto apropiado. Y ese es el tipo de situaciones en las cuales la experiencia hace una diferencia. Todo esto tiene que converger en un plan físico, y ahí es donde trabajamos. Este tipo de talleres de trabajo con ETSA. Este es el taller de planeamiento para este proyecto de San Marino. Y las manos estas que están pintando acá son todas manos de ETSA. Este dibujito feo es el mío. Pero el proceso de planeamiento necesita esta interacción entre las distintas disciplinas que se vuelcan en un producto gráfico, que es después la base, el punto de partida para el resto del trabajo técnico que arranca en este dibujito, por ejemplo, y que en lo que hace al plan de negocios, los costos y la cantidad de productos y el plan de negocios y el proforma surge de ese análisis más detallado, más cuantificado, que empezó por un dibujo. Y hay una cantidad de estudios técnicos que hay que hacer, de ingeniería de costas, por ejemplo. En el caso de San Marino hubo ingenieros de costas locales peruanos que hicieron el estudio de transporte de sedimentos y de olas, y nosotros hicimos una modelación hidrodinámica de recambio para estudiar la calidad de agua, pero una cantidad de estudios técnicos que hay que hacer en forma integrada y paralela, y que nosotros, en función de la experiencia, identificamos cuáles son los estudios que hay que hacer al principio para ver porque son determinantes para la forma del proyecto. Por ejemplo, nosotros... Esteban, ¿Sí? un segundito. Sobre ese comentario es importante indicar que efectivamente los estudios de oleajes y corrientes se hicieron con una empresa local, porque la ICAPI tiene una lista calificada de empresas con las cuales es válido hacer los estudios para obtener la concesión del área acuática. Sin embargo, efectivamente nosotros hemos corrido un modelo contiguo de flashing, pero también hemos contratado a la empresa Royal Haskoning, que es una empresa holandesa que también tiene presencia en Perú, 10 años operando acá en Perú. Ha hecho también el Muelle Sur y el Muelle Norte en el Callao, y también ha hecho todos los estudios de ingeniería para el Puerto San Martín de Paracas.
con ellos validamos ya, revalidamos los resultados que obtuvimos de los estudios locales, ¿no? Sí, en definitiva, hay estudios técnicos que hay que hacerlos en el momento adecuado. Por ejemplo, nosotros primero corrimos el modelo para tener una sensibilidad de cómo iba a funcionar el tema del recambio de agua antes de sentarnos a hacer el taller de planeamiento. Esto bastante teórico, hasta aquí llegamos con las planteos más o menos generales, y acá seleccioné algunos ejemplos que ilustran algunos aspectos que me parece que son interesantes. Algunos de estos casos de estudio los armé para charlas hace más de 10 años, pero tienen algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, este proyecto en América Central, en un contexto muy interesante, con unos resorts de super lujo, y se decidió hacer una primera etapa con una capacidad muy grande. Y la verdad que nosotros no intervenimos, así que no conozco todos los detalles, pero es un sitio bastante remoto, donde el mercado residencial es bastante acotado, y construyeron de entrada casi 200 slips que en general están vacíos. Y si hay una cosa que es un problema para las marinas, no solamente la carga económica de construir lo demás, sino una marina vacía, la verdad que no se luce. O sea, hay veces que por falta de análisis de mercado a un cierto nivel de detalle se pueden cometer errores por sobreestimar la demanda y construir más de lo necesario. Este caso, que lo conocí hace más de 15 años, es fantástico por lo opuesto. Uno puede no ser exitoso por ser demasiado exitoso. Si uno subestima la demanda, y este proyecto en el Caribe latinoamericano tiene una primera etapa bastante armónica, bastante interesante, con segmentados sectores bastante lindos, si uno quiere. Todo esto es residencial. Acá tiene una dársena para lanchitas pequeñas. Y la verdad que no tuvieron en cuenta que el proyecto este se estaba desarrollando en un área que tenía además un desarrollo turístico de segunda residencia sumamente importante. Y ni bien se construyó, la marina se llenó y no tenían capacidad para absorber más demanda. Y construyeron una segunda etapa que a mí personalmente mucho no me gusta, y que objetivamente creo que hubiese sido mejor integrada si se hubiese pensado como una unidad para crecer en etapas. Y yo esto lo sé de primera mano porque entrevisté al gerente de la Marina y diseñador cuando acababan de finalizar la primera etapa y estaban toda llena la Marina y estaban viendo cómo hacían la expansión, y me confesó que los había agarrado totalmente sorpresa. Entonces, la evaluación de mercado es sumamente importante para tener una estrategia de desarrollo armónica y bien planteada. Este otro ejemplo muestra un caso que en realidad no es tan común, pero que a veces se da, en el que resultó un proyecto económica y financieramente muy desbalanceado, con en su primera etapa muy poco de desarrollo en tierra y un costo de infraestructura sumamente alto. Y si uno dijera objetivamente, los muelles que construyeron en primera etapa tenían sentido, pero no iban nunca a poder acarrear el costo inicial del rompeolas. El sitio era bueno, y con los años el siguiente dueño pudo desarrollar una marina que ahora está operando en forma bastante exitosa, con un área de servicio comercialmente sólida y con tierra que van a seguir desarrollando. O sea, el proceso de planeamiento y la evaluación económica y financiera de cómo se va construyendo, cómo se va invirtiendo, cómo se va ocupando y cómo se va desarrollando etapas es sumamente importante. Este es un ejemplito del Caribe latinoamericano también, en el que hay un par de problemas de planeamiento y diseño geométrico. A nivel de planeamiento, les quedó una dársena con muy angosta y muy larga,
que en definitiva lo que significa es solamente para un tamaño de embarcaciones. Estas no son más de 40 pies. Y les quedó medio desbalanceado porque tenían buena demanda para yates más grandes, pero nunca llegaron a ocupar muy bien esta zona que solamente podía funcionar con embarcaciones pequeñas, y que al momento de hacer el diseño de detalle también se equivocaron en hacer unos muelles de acceso sumamente altos y bien incómodos. Probablemente esto después lo corrigieron, pero los primeros años de operación tenían este defecto de detalle. A nivel de planeamiento también estuvieron yendo y viniendo. Primero querían hacer un dry stack, una marina seca, después hicieron un área de servicio, pero es un área de servicio que también queda medio desbalanceada porque no tiene suficiente área de trabajo para justificar la inversión en equipamiento. Este es otro tema ya no de mercado, ya no de planeamiento, puramente ingeniería de costas, puramente físico, puramente de ingeniería. Cuando uno tiene transporte de sedimentos, una playa abierta y mucho transporte de litoral, la playa puede parecer que está siempre en el mismo lugar, pero la arena está permanentemente moviéndose. Entonces, cuando uno interrumpe ese transporte, cuando uno hace la estructura para generar el canal de acceso para la dársena de la marina, estos son más de 300 metros de espigones. Si uno no hizo la evaluación como la tiene que hacer desde el punto de vista técnico de ingeniería, de transporte litoral, ocurre esto. Este es un caso extremo, un caso del libro de texto de qué es lo que no hay que hacer. En los libros hace 30 años que está, y este proyecto cometieron este error este siglo. Entonces, hay cosas que se saben, pero que no necesariamente ese conocimiento se aplica correctamente. Y acá, el otro aspecto curioso e interesante es que como parte del plan maestro, va a ser un área de desarrollo de residencia de frente de playa de altísimo valor, y perdieron toda la playa. En realidad no llegaron a construirla, porque el proceso era tan fuerte que prácticamente terminaron de construir los espigones y ya se les colmató todo. Pero es solamente para ilustrar que hay algunos temas técnicos que se conocen y que hay que tenerlos muy en cuenta, porque a veces no se los tiene, no se los considera adecuadamente, y todavía en este siglo se siguen cometiendo errores que no deberían. Son las olas las que principalmente mueven la arena, ¿no? Y funcionan como una faja transportadora. Toda la zona donde revientan las olas, esa zona donde están las espumas, levantan la arena, y cuando el suelo, el oleaje viene medio angulado, mueve de norte a sur o de sur a norte, dependiendo la inclinación del oleaje, la arena, y cuando encuentra un espigón, pues se va acumulando. Exactamente. Acá tenemos sí, correcto. Un surfista que ha escrito libros sobre olas y conoce muy bien el proceso físico. Acá no se ven las olas, pero eso es exactamente lo que estaba pasando, lo que acaba de decir Gonzalo. Claro, como paréntesis, en San Marino se han hecho los estudios de sedimento, que es en este caso, y también evidentemente los estudios de olas. En general es una playa muy mansa, una ola muy pequeña. Tenemos la suerte de que en la península de Paracas, con la isla San Gayán y las islas Ballesta y las islas Chincha, que están justo al frente de San Marino, genera un bloqueo muy importante del oleaje. Entonces, la ola que llega a la orilla es muy pequeña, muy debilitada, y, digamos, mueve muy poca arena. Y también se ha hecho este estudio de sedimentos, y la zona tiene un movimiento más o menos estable. No tiene una predominancia para mover arena de norte a sur, de sur a norte, sino es bastante estable el perfil de la playa. Y eso también se puede ver con el Google por muchos años. Te das cuenta que la playa no se ha movido mucho. Bueno, esa verificación de Google de que la playa no se ha movido no es suficiente, porque si la playa no tiene ninguna interrupción, no se evidencia el movimiento. Pero lo que se hizo en San Marino fue hacer el modelo, y se hizo un modelo de transporte de sedimentos. Sí, me refería al tema de la playa, porque cuando tienes ríos relativamente cercanos, en el caso de San Marino no es que estén tan cerca, están a 6 kilómetros, y queda la idea de que puede ser que el sedimento, en los tiempos y con los niños que han habido, pues la playa empiece a crecer, que no es el caso nuevamente. Pero por eso es que se hizo el estudio de modelo, y el estudio de modelo es el que te da esa tranquilidad. Nosotros hemos trabajado en algún proyecto bien al norte de Perú, en Tumbes,
donde por la forma de la playa y la configuración del proyecto, ese era un tema súper delicado y había que mirar, probablemente no tan violento como este, pero era un aspecto que había que mirar con mucho cuidado. Sí, en la zona norte tienes justamente la convergencia de dos corrientes, la de Humboldt y la del Niño, ¿no? La caliente, y están en permanente pelea, ¿no? Entonces tienes corrientes por momentos muy fuertes del sur y notas el mar un poco más verde, y después tienes corrientes muy fuertes del norte y el mar está un poco más azul. Pero la verdad es que es como decías vos antes, lo que manda es la ola, y lo que manda es el ángulo que tiene la ola cuando está rompiendo. Claro. Y si la ola va rompiendo, y acá no se ve porque justo la imagen de Google Earth antes de la construcción no era un día de oleaje. Pero acá normalmente lo que se vería es una ola rompiendo de esta forma, que es la que genera el transporte en este sentido, que es invisible hasta que se construye la estructura. Y esto creo que se evidenció en un poco más de un año. Esto es un caso extremo, pero por eso es tan interesante, porque se ve con muchísima claridad lo peor que puede pasar. Entonces ahora, retomando un poquito algunos proyectos que ilustran algunas características interesantes. Algunos de estos proyectos trabajamos nosotros y los planeamos, son nuestros proyectos, en otros los visitamos como parte de estudio de mercado, y creo yo que muestran algunos aspectos, algunos temas interesantes. Puerto Los Cabos es un proyecto residencial, turístico y náutico de muy gran escala en la zona de Los Cabos. Tiene en total, el plan maestro tiene del orden de 550 hectáreas con campo de golf, hoteles, una cantidad de cosas. Este también es un proyecto que hicimos con ETSA. Y la marina, que se construyó de la misma forma que estaba prevista en el plan maestro, pero que después la forma en que se fueron desarrollando los muelles por etapas, que eso sí estaba previsto, se fue ajustando y se fue modificando. Hoy ya tiene 200 amarras en la zona comercial de la marina, un área de servicio y de dry stack, y con algunos muelles con capacidad para yates de hasta 250 pies. Esta es una zona con un mercado de pesca deportiva sumamente activo, de muchísima actividad, y tiene, para continuar su expansión, una capacidad total de aproximadamente 400 amarras en la marina comercial. Interesante en este proyecto es que algunos detalles e imágenes del proceso constructivo. Esto es también una marina excavada. Todo el proceso se hace con equipamiento de tierra, y se van, incluso no solamente la excavación, sino que la construcción de las estructuras de márgenes se hace desde tierra, y se va bombeando agua para ir secándolo, y en muchos casos se puede trabajar prácticamente en seco, y se construye y después se va dejando que entre el agua cuando uno deja de bombear. Este fue el primer sector que se hizo de prueba de todo el proyecto. Era aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de excavación. Esta no es la última imagen, pero ya muestra una imagen del proyecto completo, construido, con la zona del dry stack y el área de servicios. Sí, Esteban, es interesante, hay una imagen de las primeras donde se puede apreciar el método constructivo del enrocado interior. Sí, una más general para que se vea el trabajo respecto a la laguna interior. Esta, por ejemplo, en esa semiesfera vemos el enrocado interior. No sé si lo puedes marcar, Esteban. Claro, ahí se ve claramente, bueno, tenemos el agua. Esta agua no es agua de mar, todavía no se ha conectado la laguna interior con el mar,
pero para poder enrocar los bordes tú tienes que hacer pequeñas lagunas y extraer el agua para poder trabajar los taludes hasta el fondo de la marina, ¿no? Y aquí puedes ver claramente cómo han ido construyendo y aislando el agua para poder trabajar los perfiles de la marina interior. Esto va a ser algo similar de lo que se va a hacer en San Marino, ¿no? Y es un método constructivo ya clásico, ya se conoce y se domina bien. Uno de los elementos interesantes fue el dry stack y área de servicio. Nosotros reservamos toda esta área dentro del plan maestro para este uso. Originalmente nuestro plan maestro era aproximadamente 2/3 dry stack, 1/3 servicio. Terminó siendo 2/3 servicios, 1/3 dry stack, pero el área funcionalmente resultó, fue uno de los elementos del proyecto que generó ingresos para el desarrollador bien temprano en el proceso de desarrollo. Y tiene el primer dry stack en México y un área que funciona muy bien en todo el área de Los Cabos. Este es el área de servicio para yates grandes más importante. El dueño de esta operación es un astillero de San Diego que tiene dos instalaciones principales y esta es la segunda. También se creó, desde el plan maestro se creó un sector específicamente orientado a la pesca deportiva, y estos son todos yates de pesca. La forma en que se fue desarrollando el proyecto en cuanto a su construcción en etapas de muelles siguió este lineamiento. No sé si se ve en esta es una etapa previa, después hay otra imagen donde está construido el muelle que vino acá. Se fue construyendo, una vez que uno tiene la infraestructura básica y tiene una funcionalidad de las semillas correctas en los lugares correctos del proyecto, no tiene por qué construir todo, puede ir creciendo orgánicamente a medida que hay demanda y a medida que la funcionalidad lo requiere. Y los diseños arquitectónicos se pueden hacer en forma muy interesante, muy linda. Cada lugar tiene su vegetación, cada lugar tiene sus arquitectos y sus expectativas de diseño, pero todo esto se integra a un elemento, a un proyecto, de vuelta con los componentes de diseño paisajístico y arquitectura que hacen un todo que funciona desde lo estético, desde lo funcional, y desde el negocio y desde lo náutico, desde el operativo náutico. Este ejemplo no tiene mucho que ver, es medio raro, medio descolgado, pero haciendo unas visitas para un estudio de mercado en el Caribe latinoamericano, en Guatemala, hay una zona que se llama Río Dulce, que tiene una laguna conectada al mar por un río que es súper atractiva, tanto para guatemaltecos que tienen casa de fin de semana, como para navegantes de veleros que recorren el mundo. Y hay dos instalaciones muy grandes, no están integradas a un resort, pero funcionalmente tienen algunos elementos interesantes. Tienen una zona para estacionamiento de lanchas en trailers. Este es el mismo tipo de diseño que hay en muchas marinas en Ecuador, pero acá está hecho en otra escala y está hecho en una estructura bastante nueva. Esto en realidad son dos instalaciones distintas, con el mismo concepto y distinto diseño de detalle. Una de las cuales, las dos tienen para almacenamiento de veleros. Hay muchos veleros que recorren el mundo y se quedan unos meses en un lugar y después vuelve el dueño y sigue su recorrido. Y este es uno de los lugares en el Caribe donde esa actividad es muy, muy importante. Y las dos tienen esquemas similares, en donde tienen el equipamiento del travel lift para sacar los veleros, y para las lanchas tienen unos tractorcitos que ponen y sacan los trailers en el agua, operados por la Marina. Esto es distinto de lo que ocurre en Florida, donde hay rampas de acceso público. Esta es una rampa operativo de la Marina, que es una unidad de negocio, una unidad operativa que tiene sus normas de seguridad y funciona de esta forma,
prestando estos dos servicios súper especializados y que es un ejemplo interesante, funciona bien, son relativamente modernas las dos, se construyeron estas dos instalaciones después de años del mercado ir evolucionando, ir generando demanda, y después se construyó esto hace relativamente poco tiempo. Admiral's Cove es un proyecto en Florida que visitamos con el equipo de desarrollo de San Marino, porque tenía este elemento del club que es interesante. El Admiral's Cove tiene un desarrollo inmobiliario de lotes, muchos frente a agua navegables, algunos solamente para lanchas y algunos sin acceso al agua, de un total del orden de 300 hectáreas, y tiene una marina que está directamente asociada al club de yates. Entonces, el club de yates funciona para los residentes y funciona para los miembros del club, que en general son los que tienen amarras en la marina. Y una cantidad de detalles operativos y de cómo funciona el club que al equipo de desarrollo de San Marino le resultó sumamente interesante, y veremos cuáles de ellos implementan adaptado al mercado peruano. Pero esta relación de los clubes de yates y de la comunidad de los clubes de yates es un elemento muy, muy importante en Perú. Sí, Y creo que San Marino va a tener una oportunidad interesante sí. para implementarla. Efectivamente, Esteban, cuando visitamos ya no proyecto, sino este condominio, porque es un condominio privado, cerrado, y que tenía este club súper interesante, y también una marina con unos botes pues enormes, ¿no? Después, si quieres, puedes comentar el tema de la modernización de la marina que tuvo todo este club. Pero lo que nos sorprendió más, o me pareció un elemento sorpresa, fue que el club tenía arriba unas suites. Tenía, digamos, como una operación hotelera. Y, digamos, cuando hablamos con el administrador, nos comentaba que funcionaba muy bien, porque la gente podría estar en su casa, pero tendría invitados, o de repente ya no tendría espacio en su departamento, en su casa, y tenían la opción de estar, o sea, pasar dormir en el club, en la marina, ¿no? En el proyecto. Sí. Y también para los socios que no tenían propiedades, ¿no? Entonces funcionaba bastante bien y le da más vida al club. Correcto. Este proyecto además tiene, bueno, es un proyecto de mansiones multimillonarias, ¿no? Está en Palm Beach, en una zona súper exclusiva, y tiene tiene residencias de frente de agua con distintos tipos de muelles, y esto es Florida. Y la idea era mostrar, por esto interesante del club, un ejemplo que no era de América Latina, y después otro proyecto en el que se implementaron algunos elementos similares en América Latina. Y esto es México, y esto es Cancún. Y si bien Cancún tiene muchísima influencia turística de los Estados Unidos, este es un proyecto muy grande. Lo hiciste con ETSA, ¿no? Lo hiciste con ETSA también. También el plan maestro, así, también el plan maestro lo hicimos con ETSA, también Marco estuvo a cargo de este plan maestro. Y después del plan, acá tengo un dibujito que es uno de los primeros planes maestros conceptuales, que después se fue masajeando un poquito más y terminó construyéndose. El proyecto en su conjunto tiene, esta área es de aproximadamente 260 hectáreas, o sea, bien grande, con más de 300 lotes en estas penínsulas, en estos canales. De vuelta, los canales en Fort Lauderdale y en Miami están desde hace 50, 60 o 70 años. Estos se planearon y se construyeron este siglo en América Latina. Y al final de cuentas terminó resultando que muchos de las unidades residenciales de frente de agua, en lugar de que las compraran norteamericanos, las compraron mexicanos.
Esta imagen es otro del proceso constructivo. Esta es interesante porque está justo antes que se abriera el tapón. Todo el proyecto se construyó en agua y justo antes de conectarlo al mar es esta foto, ¿no? También para matizar un poquito y complementar la explicación anterior de que este método constructivo no es nada novedoso, tiene mucha experiencia, e incluso en otros proyectos en América Latina. Este proyecto tiene también la particularidad de que en algunos sectores tienen torres residenciales, que es algo que no tenemos en San Marino, pero que también se puede dar. Y, Pablo, y lo que en una visita después que se empezó a poblar el proyecto, tuve oportunidad de sacar todas estas fotos que, si bien a mí me gusta sacar fotos, nunca saco bien, pero esta me parece que tuve buena luz de casualidad, me salieron lindas, entonces me gusta mostrarlas. Y son ejemplos de variedad de productos residenciales de frente de agua, construidos, desarrollados y poblados en América Latina. Entonces acá ven cómo hay distintos elementos, hay barrios que tienen características distintas, y esta es de vuelta de una foto medio inicial, no estaba todo construido, pero como vieron hay otras zonas que están bien pobladas y desarrolladas. En este caso, como es el Caribe, tiene muy poca amplitud de marea, entonces los muelles son fijos, pero el concepto también es perfectamente aplicable con muelles flotantes. Este es el club. La ventaja que tenemos en San Marino, en Pisco, es que la amplitud de marea es bastante grande, ¿no? Tenemos entre medio metro y 1 metro de recambio de marea, que ayuda también a la calidad de agua en el interior Eso de los ayuda marinos. a la circulación. Exacto. Y este es en la zona de la entrada donde el club funciona como club de yates y club de playa. Y le da servicio y apoyo a todas las unidades residenciales de las propiedades en los canales, que es este mismo. Entonces, estas son algunas ilustraciones adicionales de un proyecto que ya tiene algunos años y que es un precedente. Y que forma parte de la experiencia y del telón de fondo de lo que se fue haciendo en San Marino. Y ahora solamente para tocar muy rápidamente un resumen de cómo todo esto mismo que hablamos desde el punto de vista teórico, algunos de los elementos de los ejemplos, todo esto se integró en el proceso de planeamiento de San Marino. Esta es otra imagen de las visitas a marinas en Florida, las recorridas del terreno, además de las mediciones y relevamientos técnicos, la evaluación de otros proyectos en la zona y entendimiento de cuáles son las instalaciones disponibles tanto en Perú como en Ecuador, como en América Central. Los estudios técnicos, como decía Gonzalo acá, este es el estudio de transporte de sedimentos, donde básicamente muestra que la componente de oleaje y el potencial de transporte de sedimentos longitudinal es muy pequeño, y entonces perfectamente manejable, incluso estable en el sentido de que en algunas condiciones se revierten las correas, entonces las corrientes de marea. Entonces no es el caso del ejemplo ese terrorífico que mostraba antes, y las mismas imágenes del proceso de planeamiento que después se fue llevando a nivel de detalle, y que a nivel de render es lo que ustedes ya ven en la documentación pública que tiene San Marino, con canales residenciales. Un elemento que no vimos en los proyectos, pero que tiene en los ejemplos anteriores, pero que planteamos en otros proyectos y que en este caso tiene muchísimo sentido, y es que todas las casas de frente de playa no tienen acceso al agua privado, pero van a tener acceso a
a un muelle a través de estas placitas que permiten, eso ya verán los desarrolladores cómo lo implementan, pero físicamente está previsto que hay capacidad adicional en los canales para muelles privados, independientemente de toda la capacidad que hay de muelles privados enfrente de cada una de las residencias, y en función del planeamiento estas residencias tienen distintos tamaños, distintas características, y también con ETSA creamos esta islita especial para romper un poco la monotonía o el resto de los productos y crear algo con unas características únicas y especiales. Y esta es la zona donde está el club, que funciona con los elementos que ya verán ustedes con los desarrolladores de productos inmobiliarios, pero con el club fundamentalmente acá, y las áreas sociales, y esto que mira el agua, mira la playa, mira la marina, y conversa, como dice Gonzalo, con todos los elementos, con una primera área de servicio y una capacidad adicional para muelles, y estas visiones de renders de arquitectura con algunos detalles. Pero bueno, la verdad, la idea no era hablar de San Marino en sí mismo, sino hablar en general y dejarle la pelota ahí picando para que después Gonzalo responda preguntas específicas si alguien tiene sobre San Marino. De acuerdo, las preguntas deben ser principalmente de tu presentación, pero vamos a verlas. Hay ya algunas preguntas. Sí, básicamente me refería a preguntas offline. Sí, si son técnicas voy a tratar de contestar algunas, pero si no, después por escrito a los que han enviado su pregunta, las contestaremos para llevar el enfoque de la presentación a marinas en general, ¿no? Te dejo entonces ahora, Gonzalo, sí. a que... Yo voy a hacer las preguntas, que sean referentes a tu presentación. Por ejemplo, ¿cómo se determina la mejor ubicación para una marina? Esa es una pregunta que tenemos de un invitado. Como dicen los gringos, open-ended. Está sí, bien abierta. Súper abierta y súper general. Hay distintas formas, digamos, es una pregunta que tiene por lo menos 5 respuestas correctas. Muchas veces nosotros tenemos que identificar la ubicación de una marina dentro de una propiedad. Ya nos dicen, esta es la propiedad donde ponemos la marina. Otras veces, que es el caso teórico, que muchas veces los que hacen planeamiento costero se plantean, es si uno tiene la costa de un distrito, de una provincia, de una región, cuáles son las mejores ubicaciones para una marina. Entonces, probablemente si uno puede jugar con todo el país, las caletas y las formaciones naturales serían la primera opción. Ahora resulta que, por ejemplo, en Perú casi todas las caletas ya están ocupadas por alguien, ya sea por pescadores artesanales, por puertos comerciales, alguien ya las está usando. Entonces, si uno quiere ponerse a pensar en Perú, la verdad que hay muy pocas puertos naturales donde plantear una marina. Y entonces, ¿dónde la va a poner? Dependiendo de cuál es el menú de opciones que uno tiene, obviamente uno tiene que buscar el lugar donde la dinámica costera y los procesos naturales, tanto físicos como ambientales, van a ser impactados por la marina lo menos posible. Y la verdad es que hay toda una línea de trabajo que venimos desarrollando y sobre la cual yo he escrito muchísimo, que tiene que ver, y que no tocamos, pero ni para nada hoy, que tiene que ver con los aspectos ambientales y desarrollar con la naturaleza y planear con la naturaleza. Y Piank tiene un grupo de trabajo que yo lidero específicamente, que estamos trabajando en guías de diseño para diseñar marinas con la naturaleza, para decirle a los especialistas ambientales y planificadores costeros a nivel nacional y regional, a los ambientalistas, no todas las marinas son malas. Las marinas mal diseñadas son malas para el medio ambiente.
Otra de las cosas que es muy llamativa, y hay veces que los ambientalistas les resulta creerla, hay muchísimas marinas que van a producir un impacto ambiental neto positivo. ¿Cuándo es eso? Cuando uno quiere redesarrollar una marina en un área portuaria ya existente. Por ejemplo, en la bahía de Cartagena ya está bastante contaminada, ya tiene muchos problemas ambientales. Cualquier proyecto nuevo de marina en la bahía de Cartagena que esté bien hecho, que esté bien enfocado, que esté bien planteado, va a producir un impacto ambiental neto positivo, porque uno no quiere agua sucia en su marina. Entonces, hasta el desarrollador más egoísta va a tratar de hacer las cosas bien desde el punto de vista ambiental, porque hacerlas bien desde el punto de vista ambiental significa hacerlas bien desde el punto de vista estético. Entonces, la verdad, podríamos estar una hora hablando dando distintas respuestas a esta pregunta, y creo que con esto alcanza, pero si quieren podemos seguir. Sí, bueno, también me imagino que los destinos a los cuales puedes ir también es importante, ¿no? No solo que el mar sea calmo, sino también que tengas relativamente cerca varios sitios para visitar, islas, por ejemplo, y digamos, Entonces, también se promueve la navegación. entonces eso es una de las cosas que discutimos mucho en San Marino, pero yo hoy estoy trabajando en un proyecto en Costa Rica, en donde sí hay un mercado de megayates, sí hay un mercado de pesca deportiva, y la verdad es que hay un mercado de naturaleza, de actividades en agua que tienen que ver con el paisaje y con áreas protegidas eh, que tienen acceso, que hay que poner en valor e implementar desde el punto de vista de la organización del proyecto y del marketing del proyecto y de la información que se pone disponible, que se pone a disposición de los navegantes por parte del proyecto, con relación a los lugares donde ir, cómo se pueden acceder, cuál es la forma segura, cuáles son las precauciones ambientales que uno tiene que tener cuando va a una zona sensible. Hace un par de años en un proyecto, macroproyecto, megaproyecto en el Mar Rojo, estos megaproyectos de Arabia Saudita, una gran parte de nuestro trabajo fue identificar dentro de una región tan grande como las Islas Vírgenes, cuáles eran las zonas, las islas y zonas ambientalmente sensibles que tenían características físicas adecuadas para permitir un acceso administrado. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en ese sentido, apasionantes, súper interesantes, que no tienen nada que ver con el diseño de un muelle, que tienen que ver con el diseño de marina, que tienen que ver con el planteo de un negocio que funciona y que agrega valor y que es rico y que ayuda al desarrollo de la industria náutica, que ayuda al desarrollo del turismo, que posiciona a los atractivos naturales a otro nivel. Hay una cantidad de cosas que uno de la que puede hablar. Bien. Yo soy Vale, ingeniero y Esteban. la introducción era todas títulos de ingeniería, pero la Sí, verdad es que parte el diseño va muchísimo más allá de la ingeniería, y todas estas cosas son las que lo hacen interesante. sí. Bueno, tenemos varias preguntas, Esteban. A ver, mencionan también sobre el efecto del viento, su dirección e intensidad. ¿Cómo afecta eso en la planificación de la marina y las maniobras en la operación? Entonces, Sí se en zonas cons- que tienen vientos fuertes y con direcciones predominantes, en la alineación de los muelles hay que tratar de hacerla de forma tal de que las embarcaciones no ofrezcan mucha superficie contra ese viento, que genera movimientos adicionales, y los espacios de maniobra tienen que ser más grandes si hay corrientes o vientos. Entonces hay aspectos técnicos de diseño geométrico en donde eso entra a ser una consideración. Obviamente, esos aspectos son muchísimo más importantes cuando uno tiene una marina
que no está rodeada por desarrollo. Entonces, en una marina exterior, donde entre el muelle y el mar abierto, lo único que tiene uno es un rompeolas pequeño, digamos, que no tiene mucha elevación, o una playa, una formación que no es una barrera contra el viento, en esos casos es sumamente crítico. Si no, están permanentemente clan, 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 clan. Pero en los lugares, en los casos en donde uno tiene una marina excavada y desarrollo en el perímetro, esas consideraciones se pueden atenuar un poquito, ¿no? Pero siempre son factores técnicos a tener en cuenta. Y la verdad es que como el planeamiento tiene que incluir la consideración de múltiples factores, hay veces que los factores todos apuntan en la misma dirección y hay veces que los factores apuntan en direcciones opuestas y hay que buscar un balance. Entonces, siempre alguno puede resultar, bueno, este aspecto en esta marina no estuvo al 100% del ideal. Y puede ser que no, porque en el contexto, en el balance de todos los factores que hay que tener en cuenta, hubo que darle un poco menos de peso a un factor que objetivamente es importante, pero que en el conjunto hay que evaluarlo, sopesarlo y ver a qué nivel se puede cumplir con las recomendaciones. De acuerdo. Están preguntando también sobre la calidad del agua, ¿no? Si la marea de pisco, digamos, si el diseño digamos, se ha considerado para que la calidad del agua dentro de la marina sea la adecuada, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos bien desde el comienzo, como esto iba a ser una marina excavada, como esto tenía el potencial de extenderse internamente con un área de agua bastante importante, fue empezar a ponerle números a eso. Entonces, hay un método de análisis estandarizado en Estados Unidos, que en Estados Unidos es parte de la reglamentación, es obligatorio demostrarle a la autoridad que uno va a cumplir con determinados resultados utilizando ese procedimiento. Acá en Perú no es obligatorio desde el punto de vista reglamentario, pero utilizamos esa misma herramienta para darle forma al diseño. Entonces había unas ideas originales con más canales o canales más delgados u otra geometría que funcionaba menos, que no funcionaba tan bien y a través del modelo se fue viendo. Como decía Gonzalo, la amplitud de marea acá ayuda, pero en algunos casos hay soluciones técnicas que están previstas para ayudar a forzar un poquito el movimiento adicional. Como este es un sistema bastante elaborado, bastante amplio, entonces es uno de los temas que se tuvo en cuenta desde un principio. En forma de anécdota y para que tengan referencia, esta norma de calidad de agua que es obligatoria en Estados Unidos se reglamentó y se implementó como procedimiento mucho después que se construyeron los canales de Fort Lauderdale y Miami y Palm Beach. Entonces, el color de agua y la calidad de agua que uno ve en Fort Lauderdale es algo que no cumple con ninguna de estas normas, porque las normas se implementaron mucho después. Pero uno ve otros proyectos, en Puerto Los Cabos, por ejemplo, se hizo exactamente se utilizó este mismo tipo de modelo para demostrarlo. En Cancún hay otros efectos, pero también se ve como un sistema de canales bien amplio. Tiene agua cristalina como el resto del agua del Caribe exterior. Pero la verdad es que en Cancún es un caso distinto. Pero en Los Cabos, utilizando esta misma herramienta, se produjo ese resultado. No sé si se recuerda, pero las imágenes de calidad de agua de Puerto Los Cabos se las ve muy bien. Hay varias preguntas relacionadas con
el tema de alguna braveza especial, o inclusive estos tsunamis que hemos tenido algunos años atrás, donde no, es una subida extraordinaria de marea, como 1 metro más. ¿Qué cosas está haciendo San Marino para reducir ese riesgo, ¿no? Entonces yo ahí lo que quiero comentar, pues un tema más ya de obra, todo el material que se está extrayendo de la laguna interior y los canales nos está sirviendo para subir el nivel de las edificaciones, o sea, la base de las edificaciones, en aproximadamente más de 1 metro adicional. Ya la playa es bastante mansa y tiene un nivel de arena de más o menos 2 metros, y de ahí sobre eso estamos añadiéndole 1 metro y pico más para recién ahí construir las casas, el club y los departamentos. Entonces sí tiene una protección adicional en base a una altura mayor, que, digamos, retrocediendo en el tiempo, si hubiese habido este tsunami que hubo en Pisco, en Paracas, que en el caso de las playas abiertas subió más o menos 1 metro el agua, no hubiese pasado nada, ¿no? En el caso de Paracas es distinto porque, digamos, la etimología de tsunami es ola de bahía, y es en la bahía donde el tsunami no encuentra dónde avanzar y lo único que le queda es trepada. Y entonces la energía se concentra en ciertos puntos donde la ola trepa mucho más. En playas abiertas el tsunami se dispersa la energía mucho mejor. Entonces lo que tienes no es una ola, sino una subida rápida de marea. Bueno, después habla en tema de licuefacción de suelos, que también creo que es un tema que es una medida adicional que hemos contemplado. Se han hecho todos los estudios de suelo para el proyecto. Aparte de la compactación que estamos hablando, de subirle 1 metro y pico más de arena, y estamos compactando en capas de cada 30 centímetros, va a haber un proceso especial que se llama compactación dinámica, que le va a dar la rigidez o la calidad al suelo para poder recibir las casas y también los edificios. La compactación dinámica es básicamente levantar pesos a mucha altura, son pesos de 10, 20 toneladas, que sirven para darle mayor consistencia al terreno. Entonces eso está contemplado, es parte de las conclusiones del estudio de suelos, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Como comparación, ninguna playa ha hecho este tipo de trabajos. Básicamente, en todas las playas lo que hacen es poner la casa sobre la arena. Otra de las cosas es que dentro del diseño de los lotes, arquitectónicamente se maneja las distintas elevaciones. Entonces, cuando se llega a la elevación final, que es la que estabas comentando vos, Gonzalo, que es la segura, igualmente hay un diseño funcional de paisaje y de arquitectura y de funcionalidad que te permite acceder al agua en forma natural, sin que resulte forzado. Pero uno, si empieza a mirar en detalle, ve cómo este tipo de criterio de diseño está. Uno ve que esta altura es mucho más alta que la del nivel del agua, y yo estaría dispuesto yo no apuesto nunca, pero estaría dispuesto a apostar que cuando pasé estas imágenes la primera vez, a nadie le resultó chocante la altura. Y solamente ahora que se generó la pregunta y que las volvemos a mostrar, uno puede ver, sí, ahí está la elevación adicional. Esto para decir que los criterios técnicos de seguridad y la buena ingeniería son total y absolutamente compatibles con la buena arquitectura y el buen diseño, porque al final de cuentas diseño es el que tiene en cuenta todo, el que toma un tema y lo analiza desde todos los ángulos y lo va, a veces yo digo, cuando trabajamos el plan maestro, masajeamos el plan y lo vamos mirando cada uno con su especialidad, cada uno con su ángulo. El diseño geométrico de la marina es una cosa, la geotécnica es otra súper especializada y fundamental, la arquitectura, todos esos elementos tienen que converger
y tiene que estar todo sobre la mesa. Esa es la importancia del proceso, esa es la importancia, creo yo, de tener el equipo, de tener la experiencia dentro del equipo y la combinación de experiencia local e internacional, pero al final de cuentas el equipo se complementa y cada uno aporta lo que da más valor al proyecto en cada etapa del proceso, desde la primera idea hasta la construcción y operación. De acuerdo. Después hay un comentario sobre veleros, ¿no? Que has hecho mucha mención de yates, pero no mucha o muy poca sobre veleros. ¿Algún comentario sobre los veleros en general? Características que puedan ser específicas para una marina respecto a los veleros. Bueno, muchos de los aspectos técnicos de diseño geométrico son muy similares para yates o veleros. El elemento importante acá de los veleros es el calado. Y obviamente en Perú no solamente los veleros, sino también los catamaranes son un elemento importante para el diseño, cada uno por su característica, ¿no? La manga en los catamaranes, el calado en los veleros, algunos aspectos de maniobra en los veleros. Y bueno, el proceso es el mismo, los cuidados son apenitas distintos en algunos aspectos, pero al final de cuentas, en el fondo, el proceso es todo el mismo, ¿no? Perfecto. Después preguntan sobre el calado del proyecto. Yo lo que les puedo decir es que toda la laguna interior y canales va a tener 3 metros de profundidad en marea baja, o sea, 4 metros en la marea alta aproximadamente. Entonces, todas las embarcaciones con un calado, digamos, de 3 metros o menos, va a poder navegar dentro de la marina inland, ¿no? Y también me están preguntando sobre los tamaños máximos de las embarcaciones que hemos considerado. Bueno, en los slips tenemos, el más grande es de 120 pies, y los más pequeños son de 45 pies. Después, todo lo que es embarcaciones más pequeñas pueden ir en racks en la marina seca. Sobre el área de servicios, se está considerando un sistema para levantar embarcaciones de hasta 80 toneladas. Y aproximadamente serían unos 70, 80 pies, ¿no? Embarcaciones más grandes ya no tendrían la capacidad para entrar en la marina seca. Y uno de los detalles que obviamente el que preguntó sobre veleros le va a repreguntar posiblemente, y obviamente la eslora máxima es para yates de motor, y va a haber, el velero máximo va a estar limitado por el calado, pero es una cuestión también económica, ¿no? La profundidad del proyecto es algo, primero la profundidad no necesariamente es la misma en todos lados, ¿no? Con el diseño de detalles se van a hacer las consideraciones para que distintos sectores tengan distinta profundidad. Pero por el otro lado, es un problema cuando uno quiere que la embarcación máxima, de la eslora máxima que pueda entrar en la marina, sea un velero, porque eso entra a imponer requisitos de profundidad que son solamente para un puñado de embarcaciones. Y entonces hay algunas cosas, como decía antes, que hay que poner en la balanza y que no se puede hacer necesariamente siempre todo lo ideal. De acuerdo. Otra pregunta, bueno, es más comercial, preguntan si vendemos lotes o casas. Este es un punto en el Esta te cual... digo que la respondas offline, individualmente, así que los que estén interesados en esos temas, que te escriban, todo el mundo debe tener los datos. Vamos a responderlos. Pero en Vamos verdad, a en limitarnos resumen, a la marina, sí, de acuerdo, la vía vendemos marina. casas. Los proyectos que han vendido lotes, muchos se han quedado justamente como fantasmas y les ha costado mucho generar el movimiento, el tráfico y que tengan vida. Entonces, por eso no vendemos lotes.
El organismo de la DICAPI, aquí hay una pregunta sobre Sí, qué organismo revisa y autoriza el proyecto. En lo que respecta a la Marina, creo que la autoridad es la DICAPI. sí, es correcto, es la DICAPI y como había mencionado antes, la DICAPI pide que haga ciertos estudios con algunas empresas locales. Nosotros hemos tomado el cuidado de hacer estudios adicionales con ATM y también con Royal Haskoning, que tiene, como comenté, presencia en el Perú. Es una empresa holandesa que ha hecho todo el plan del planeamiento, el diseño de la marina digamos, del puerto de San Martín, ¿no? En Paracas. Sí. Eh, Hay una pregunta sobre la pesca deportiva. La verdad que la zona de pesca deportiva más importante del Perú está bien al norte y, y son, cuando nosotros estuvimos trabajando cerca de Tumbes e incluso para el proyecto de Incaterra en Cabo Blanco, esa es la zona de pesca deportiva de alta mar más conocida. La verdad es que lanchas y yates que les interese la pesca deportiva en esta zona van a poder tener muelle acá. No, no hay, no hay nada que evite que la pesca deportiva se pueda desarrollar acá. Lo único que como en el perfil de tipo de usuarios y de mercado eh, no estaba en una jerarquía relativa tan alta, eh, en este proyecto nos planteamos un área, como en Los Cabos, un área dedicada, diseñada con la pesca deportiva en mente. Pero la verdad es que la pesca deportiva en esta zona, de la misma forma que se desarrolla ahora, va a poder seguirse desarrollando. sí, un Y por las paréntesis, proximidades de Esteban. Paracas, probablemente más que en los otros clubes cercanos a Lima, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado con especialistas en pesca y efectivamente sí hay pesca a altura detrás de las islas, ¿no? Detrás de las islas puedes encontrar este, pericos y otras especies grandes de peces. También nos han hablado que en las Islas Chincha, son islas que, digamos, no tiene pues toda esta visita turística de Paracas, o sea, son poco frecuentadas, puedes encontrar inclusive lenguados y peces bastante interesantes, ¿no? Para los buzos. Entonces sí tiene una zona de pesca que probablemente no es tan conocida, ¿no? Que- Pero yo lo que veo es que las embarcaciones de pesca acá van a estar yendo a los mismos lugares o lugares muy parecidos y va a estar muy asociada con la navegación esta a áreas naturales y a zonas un poco más alejadas, distinta de la navegación cercana del que sale a hacer un poco de vela cerca de la marina y se queda ahí en la playita o se queda ahí en Paracas. Y entonces es perfectamente compatible y todas estas actividades se van a poder desarrollar y acá es donde la vemos, ¿no? Acá van a haber lugar para los veleros y acá va a haber lugar para los yates de pesca deportiva más grandes. Correcto. Después preguntan sobre los estudios de impacto ambiental, si los hemos hecho digamos, por voluntad propia o son un requisito. Evidentemente un proyecto de este tipo exige un EIA, que es el estudio de impacto ambiental. Se han hecho todos los estudios. Mencionan también por aquí que hay cómo se excava la marina en un pantano, y en verdad este terreno no tiene pantano. Es un terreno de arena que si bien tiene, en algunas zonas ha tenido algo de agua, no es agua que aflora del fondo, sino es agua que ha entrado libremente al terreno, porque detrás tenemos chacras y el agua que termina regando las chacras entra a nuestro terreno y, digamos, lo riega, ¿no? Lo inunda algunas partes y eso es donde se encuentra el agua, pero no está en INRENA, no es un humedal, o sea, no hay nada respecto a temas ambientales, eh, digamos, que hayamos impactado, ¿no? Y a pesar de todo eso, a nivel de planeamiento, estuvimos
estuvimos viendo muy bien de dónde sale el agua y a dónde va el agua, y hay propiedades adyacentes que también tienen agua dulce, que es todo producto de los canales de regadío. de regadío. Después nos preguntan sobre soluciones de agua potable. Efectivamente vamos a tener un sistema de agua potable. Hay agua en la zona y también sí vamos a tener una planta de tratamiento de agua. No desalinizadora, no vamos a usar agua de mar, pero sí vamos a tener una planta de tratamiento, una PETAR de agua doméstica y también una PETAR que es de agua residual, ¿no? O sea, vamos a tratar el agua digamos, de los desagües para enviarla al río, ¿no? Sí va a tener un tratamiento, todo eso estamos siendo muy conscientes del medio ambiente. Creo que había una pregunta sobre diseño ambiental, pero esa, la verdad que el que tiene esa pregunta se la debo, porque necesitamos una hora entera para hablar de ese tema. Tengo una presentación de un curso que es literalmente una hora entera solamente hablando de temas de diseño ambiental. Así que el que esté interesado, que por favor se comunique después. Sí, después mencionan a qué distancia está Paracas. Estamos a unos 25 kilómetros de Paracas, más al norte. Aquí lo que interesante que quiero comentar es el fenómeno que tiene la playa de San Marino, ¿no? Es una playa mansa que no tiene olas, pero a la vez tiene un fenómeno muy particular que es de agua tibia. Y esto ocurre porque la zona de Paracas, que incluye también la zona de Pisco, donde estamos nosotros, tiene sol casi todo el año, ¿no? Todos los meses del año hay sol, y el sol calienta la superficie. La diferencia está en que en Paracas el viento es demasiado fuerte y se lleva todo el agua tibia a la superficie, y lo que sucede es que aflora el agua fría en el reemplazo para mantener el nivel del mar. Entonces tienes este fenómeno de afloramiento permanente en Paracas que genera el agua fría, también genera un ambiente ideal para peces, para algas, para malaguas, para rayas. Entonces tienes toda esta biodiversidad que impacta también en la playa. La orilla, si tú ves, es media fangosa, y eso se produce por la mezcla de arena con las algas que se desintegran y se mezclan con la arena, ¿no? Todo eso no existe en San Marino. San Marino es una playa de arena, no tiene algas, no tiene malaguas, no tiene rayas, tiene el agua tibia. Por ejemplo, en verano hicimos una medición, bueno, varias mediciones en febrero y en marzo, y estábamos alrededor de 5 grados arriba de una playa, las playas de Asia, ¿no? Por ejemplo, las playas de Asia tenían en el mejor momento 22 grados, nosotros estamos entre 27 y 28 grados de temperatura del mar, ¿no? O sea, uno creía que estaba en Tumbes bañándose, pero el agua era bastante tibia, ¿no? Y todo eso creemos que es también un valor del proyecto. O sea, la marina es algo súper interesante, increíble, pero esta es una playa que tienen que descubrir, ¿no? Es una playa que sorprende. La verdad, podrías bañarte todo el año. Es más, tenemos clientes que nos han comprado slips, departamentos o casas, y que van a la playa, han ido en invierno, en julio, en agosto, y me comentan, oye, me he bañado, el agua está como en verano en Lima. Entonces, son temas por descubrir que, bueno, ya la gente va a conocerlos Y me haces cuando nos suelten de la cuarentena. Me haces acordar que la primera vez que fui al terreno, estábamos en Lima, todo oscuro, todo gris, todo nublado, y vos me decías, ya vas a ver, cuando estemos llegando se va a ver el sol. Y entonces yo preguntaba, ¿cuánto falta? El sol todavía no se lo ve, ¿cuánto falta? Y estábamos entrando y ahí Sí, se ocurrió abre la magia, todo, ocurrió la magia. se ocurrió la magia y resultó exactamente como lo decía. Bueno, sí, creo que el resto de preguntas son más relacionadas con el proyecto mismo, más comerciales. Yo lo que les quiero decir a todos es que en verdad le hemos puesto todo el cariño del mundo al proyecto, lo hemos tomado como propio, y siempre viendo oportunidades de mejora. En esta cuarentena hemos visto pues la necesidad de que el proyecto tenga, por ejemplo, un internet muy potente para que puedas trabajar desde ahí, de ocurrir algo similar, ojalá no suceda. Por ejemplo, también el tópico ya no puede ser un tópico tan simple, digamos, tiene que tener un mejor equipamiento.
el sistema del supermercado o el mini market, ya no debe ser tan mini, debe también sistemas para hacer compras y que la gente no salga, o sea, tener la conexión, tú haces el pedido, te lo traen, como ahora básicamente estamos haciendo todos en nuestras casas, que lo tenga integrado, ¿no? Entonces son algunos de los detalles que estamos incorporando al proyecto, siempre mejorándolo. Sobre los tiempos, acá me preguntan los tiempos, evidentemente la cuarentena y la paralización de obras, que es general, corre las fechas, pero estamos con los tiempos para entregar la marina en un año, o sea, en junio debemos estar retomando las obras, y en un año, en junio del próximo año, ya debe estar la marina, ya los primeros botes van a estar entrando a San Marino, ¿no? Y las casas y los departamentos es un año más. Esos son los tiempos que estamos estimando ahora después de todas estas sorpresas, ¿no? Bueno, creo que me han quedado algunas preguntas, vamos a responderlas ya personalmente a cada uno. Quiero agradecerles nuevamente a todos por su tiempo y a ti, Esteban, la verdad, por tu presentación y todos los detalles. La verdad, muy, muy interesante. Y bueno, gracias nuevamente a todos. Gracias de parte de San Marino también. Y bueno, me pueden contactar. Mi nombre es Gonzalo Barandiarán. Tienen los datos de San Marino, pueden buscarnos en la web, ¿no? sanmarino.pe para cualquier detalle. Ahí tienen los datos de contacto también. Encantados los atendemos. Muchas gracias nuevamente. Estamos en Muchas contacto. gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los que participaron en la charla esta. Si tienen alguna pregunta a través de los organizadores, me la pueden hacer llegar y quedo a su disposición. Gracias. Gracias a todos.